Buenas noches, docente. El día de hoy vamos a realizar la tarea calificada de la semana bajo los siguientes integrantes, que es Quispe Lerma Karen, Tello Céspedes Rocío y mi persona Liz Miguel Cuenca Gálvez, donde vamos a tocar el tema de la reforma agraria y el impacto que tuvo este en el ámbito social, económico y político. Para comenzar, la reforma agraria fue desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, cual constituyó en el último capítulo de un proceso que se venía desencadenando a lo largo del siglo XX. A la fecha del 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17716, que contempla entre sus objetivos principales la eliminación del minifundio, latifundio y toda forma antisocial de tenencia. La reforma agraria tiene una serie de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas promovidas para cambiar la estructura de propiedad y producción de la tierra. Estas formas de cambiar la propiedad de la tierra pueden ser mediante la expropiación de tierras con o sin mecanismo de compensación al propietario anterior, o también puede ser mediante las negociaciones de adquisición. No, asimismo, o en general el impacto social que es la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores, se reemplaza en la hegemonía. No obstante, cualquier revisión o reforma de las leyes agrarias de un país puede seguir siendo un proceso altamente político, ya que las reformas de las leyes agrarias de un país puede seguir siendo un proceso altamente político debido a que sirven para cambiar las relaciones dentro y entre las sociedades, así como entre la sociedad y el Estado. Por lo que nos planteamos en la siguiente controversia, es si consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa o no desde el punto de vista económico, político y social. De nuestro punto de vista, hemos analizado que no lo consideramos beneficioso y lo vamos a respaldar bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, esta reforma no fue beneficiosa, ya que desde un punto de vista económico afectó negativamente a la población peruana y al país. Falta de un plan integral para apoyar a los campesinos provocó la disminución en la producción agrícola y también una escasez de alimentos básicos, logrando un aumento de precios en los productos. Esto afectó a la población más vulnerable y contribuyó a la inflación y a la inestabilidad económica en el Perú. Además, la falta de inversión en infraestructura agrícola y en modernización del sector agrario limitó el crecimiento económico. Asimismo, la reforma agraria causó pérdidas de 18 millones entre los años 1969 y 1996. Por eso, el Estado peruano presenta una deuda con el sector agrícola, pues deben pagar alrededor de 10 millones a las personas afectadas. Sin embargo, hasta la actualidad, ningún gobierno tiene la intención de pagar esa deuda. Por ejemplo, tenemos en el norte las empresas azucareras que tenemos Comarca, Tumán, Cayaltí, Pucallá. Y en el segundo lugar, esta reforma no fue beneficiosa porque desde un punto de vista político, la reforma agraria tuvo repercusiones en el ámbito político. Cuando se empezaron a formar diversas organizaciones campesinas, siendo en el año 1992 que se crea una organización en la ciudad de Andahuaylas llamada Chanca Yaipa, el cual buscaba ser organización política más importantes de origen campesino, que tenían como principal objetivo el crear liderazgos propios sin recibir alguna ayuda de alguna organización indígena. Cuando el Estado vio cómo esta organización estaba acumulando muchos simpatizantes, tomaron la decisión de iniciar una persecución y una extensa represión contra sus miembros y líderes, llegando a encarcelar a muchos de ellos. Esto traería como consecuencia a unos diversos campesinos sienta una gran indignación y odio hacia el Estado, lo que conlleva a la formación de organizaciones y grupos guerrilleros
quienes generaron conflictos y una inestabilidad en el país, siendo la más recordada el Andahuaylazo en el 2005, en la que terminó con el fallecimiento de 4 policías y la captura del líder Antauro Humala. Por último, esta reforma no fue beneficiosa, dado que desde un punto de vista social, si bien entre los objetivos de la reforma agraria estaba la de mejorar la calidad de vida del campesino y de liberarlos de las ataduras serviles, sus propuestas productivas fueron irreales y sin sentido, mm, puesto que los índices de bienestar en la población peruana de la época se redujo a tal grado de llegar a ser ah, uno de los países con mayor desnutrición, es decir, no se cumplió el objetivo anteriormente mencionado, debido a que la calidad de vida no mejoró significativamente como se tenía previsto. Por otro lado, esta reforma también generó conflictos entre las comunidades, ya que las propiedades no fueron distribuidas equitativamente con los pueblos amazónicos, quienes fueron excluidos de este proceso y de sus beneficios. Del mismo modo, a pesar de que se les dotó de tierras a los campesinos, no se cumplió con brindarles de medios económicos y tecnológicos, lo que provocó un serio retraso de la productividad agraria. En conclusión, consideramos que la reforma agraria implementada por Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa en el aspecto político, social y económico, ya que examinada desde una perspectiva política, ha demostrado ser un proceso problemático en muchos casos, puesto que en lugar de fomentar la estabilidad y la cohesión social, ha generado divisiones y conflictos entre diversos grupos de interés como terratenientes, campesinos y el gobierno. Es así que la implementación de la reforma provocó una polarización política debido a los diversos intereses en juego, los desacuerdos ideológicos y los conflictos sociales que surgieron, donde la expropiación y la distribución de tierra crearon tensiones entre los dueños y campesinos. Y en el aspecto social, la reforma agraria no logró abordar adecuadamente las necesidades y aspiraciones de los campesinos y las comunidades rurales, lo que resultó en un impacto social limitado y en la persistencia de la pobreza y la marginación en el campo. Muchas gracias.